un extracto de la entrevista exclusiva que César Inostroza le concedió a Carlos Villarreal de RPP Noticias hoy. Y usted en los siguientes minutos va a poder compartir, va a poder presenciar, si usted no la pudo escuchar o quiere volver a verla y a escucharla, pues no se pierda este programa que vamos a poner en la pantalla las partes más relevantes, más polémicas de la declaración que hoy le ha hecho, repito e insisto, en exclusiva, César Inostroza a Carlos Villarreal de RPP Noticias. No ha querido revelar la identidad de la señora acá, dice que es algo ya no relevante. Será para él. Que él no le ha hecho ningún favor a nadie, menos a Fuerza Popular. Eso lo debería determinar una investigación imparcial e independiente. Y que el presidente Martín Vizcarra lo ha calificado como un delincuente. Hay muchas perlas más que César Inostroza le ha dicho hoy a Carlos Villarreal y las vamos a ver en los siguientes minutos. Pero a continuación vamos a presentar otra entrevista exclusiva a quien hoy ha hecho noticia ante una situación francamente lamentable. El señor Pedro Patrón Bedoya ha anunciado su renuncia irrevocable a seguir siendo postulante o a seguir postulándose como integrante de la Junta Nacional de Justicia. Él está aquí con nosotros y ha dicho que solamente va a hablar con un medio de comunicación y ha elegido este programa para hacerlo. Doctor Patrón, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, señor Chincha. Ayer hemos sido testigos de una situación francamente bochornosa. Hemos atestiguado cómo ya estaba todo listo para que usted juramente, además usted fue el único que pasó las 3 pruebas que se ofrece, que tienen que pasar de acuerdo a ley quienes quieren ser integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ni Dumet ni Cubas consiguieron lo que usted había conseguido. Sin embargo, a última hora aparecieron algunas investigaciones colgadas sobre sus hombros, de las cuales vamos a hablar en extenso esta noche, pero yo quería preguntarle por qué usted termina renunciando si la ceremonia se había pospuesto. ¿Por qué usted declina hoy, cuando ayer el comunicado más bien sugería una suerte de consenso posterior para poder integrar la Junta? ¿Qué ha pasado? Bueno, independientemente de que este asunto, y seguramente en el decurso de la entrevista se va a desarrollar, debe contextualizarse en lo que ha supuesto este proceso dilatado que se inicia con las normas que se dictaron el año pasado. Creo que efectivamente es importante contextualizar también lo que sucedió el día de ayer, porque en realidad era el corolario de este proceso al que hemos hecho alusión, donde yo había sido declarado apto. Se me había comunicado que debía asistir al día siguiente, de 24 para 25, a la juramentación. Estaba esperando el momento de la juramentación y de pronto se me comunica que ha habido una información en la que habría habido algunos inconvenientes. No se me dijo realmente qué cosa estaba pasando. ¿Recuerda quién se lo dice? Fue una funcionaria, además del... ¿Ningún integrante de la comisión especial? No, absolutamente. ¿Qué es lo que exactamente le dice? Me dijeron que había habido algún inconveniente, que ya se me iba a comunicar a través de una persona de la comisión y que eso originaba que la ceremonia de juramentación no se iba a realizar. Entonces yo exigí, en primer lugar, que se tomaran las acciones suficientes como para que esto no se convirtiera en algo que finalmente fuera más dañino de lo que ya venía siendo en ese momento. ¿Cómo lo exige usted? No, simplemente que se tratara a la familia, a los amigos o los invitados especiales que habían llegado para que pudieran desplazarse de la sala sin mayor sobresalto y además que estaba la presencia pues de los medios de comunicación, que no pudiera de esa situación ser interpretada como que había algo que yo además no sabía de qué se trataba. Y exigí que hubiera una reunión con la comisión. Y esa reunión se realizó. Yo exigí que se precisara cuáles eran las razones por las cuales se había producido
esta suspensión, se me anunció que se me iba a hacer saber, no me señalaron por qué había pasado. Y entonces, en atención a que esta situación ya era algo definido, yo opté por simplemente señalar que esperaba que hubiera alguna comunicación para precisarme al respecto. Ya naturalmente esta noticia se había propalado. Yo me vengo a enterar antes de entrar a la comisión y después de salir de la comisión sobre lo que estaba sucediendo. O sea, usted se entera por los medios de comunicación, sí. No en boca no. O por la propia comisión o algún representante. Porque me dijeron que me iban a hacer saber la información que habían ellos recibido. Entonces, yo al saber de qué se trataba, inclusive en ese momento hice mención de alguna manera a ese asunto, señalé todo el proceso, cómo en determinadas circunstancias se habían verificado una serie de aspectos relacionados con mi trayectoria, inclusive en la prueba de confianza que se tomó, se me consignó en el informe que me hicieron llegar ese tema de ese proceso judicial en particular, se me dio 24 horas para que yo señalara qué cosa pasaba con ese proceso. Yo lo hice por escrito el día 18 de junio, que era la fecha indicada de acuerdo al cronograma para precisar de qué se trataba. Acompañé también mis certificados de antecedentes penales, policiales, judiciales y de conductor sin ningún tipo de antecedente, y puse de manifiesto que este era un asunto que ya había terminado hace mucho tiempo, que había prescrito y que simplemente eran asuntos que estaban por terminar. Vamos a hablar de los procesos no? en un momento, pero a ver, primero, usted ha anticipado que de estos procesos, o por lo menos de uno, la comisión especial sabía. De los procesos vamos a hablar en un momento. Pero, ¿por qué cree usted entonces que la comisión especial, habiendo revisado todos sus antecedentes, sus declaraciones, da finalmente marcha atrás y termina haciendo esto? Termina posponiendo la ceremonia. ¿Por qué cree usted concretamente que pasa eso? Bueno, tendría que ser un juicio de valor personal, que indudablemente yo tendría que señalarlo. Puede ser que, dada la manera en que salió la noticia, concretamente en el diario La República, donde se me atribuía una responsabilidad penal por falsedad ideológica, noticia que además no se presentó adecuadamente, y me resultaría difícil entender por qué razón adoptaron esa actitud. En todo caso, puede haber sido, si es que ellos lo tendrán que decir, como una medida de precaución, pero en esas circunstancias y como resultado de todo este proceso de verificaciones de tanto tiempo, donde toda la información estaba disponible, y no debemos olvidar que está la fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial, miembros de la comisión involucrados en este proceso, y ellos tenían perfectamente la posibilidad de obtener toda la información de detalle, mucho más que cualquiera. ¿Okay? Claro, parte de la comisión, quien integra la comisión es la fiscal de la Nación. Claro, y el presidente del Poder Judicial, porque el proceso estaba en ese momento en el Poder Judicial. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso debió definitivamente plantear. Es más, si ya se me dice a mí, luego de la prueba de confianza, que había este proceso, porque a mí me lo hacen saber, de que ellos habían identificado este proceso, y yo contesto, además de acompañar los certificados de antecedentes donde acredito que no tengo nada consentido, nada definitivo, sino es un proceso, y que tiene estas condiciones y características, dando el número de expediente, etcétera, y ellos no me dicen nada, ni como resultado de la prueba de confianza me declaran apto, y además voy a la entrevista personal y tampoco me dicen nada, y me habilitan para juramentar. El proceso ha precluido en todas sus etapas, y yo quedaba formalmente, legalmente expedito para juramentar. Quiere decir que en la entrevista, que además fue televisada en Justicia TV, a usted no le interrogan, no le inquieren, no le cuestionan, no le preguntan absolutamente nada. Es más, si ya me lo habían planteado como resultado de la prueba de confianza por escrito, que me lo notifican, y yo les contesto, mi respuesta supone una aceptación tácita. Es más, hay una fecha que es el día 19, que de acuerdo al cronograma 19 de junio. 19 de junio, que al cronograma ajustado, ¿correcto?, era la fecha de validación
O sea, prueba de confianza el 15, fecha de entrega de resultados de la prueba de confianza el lunes 17, martes 18 fecha para entregar los descargos, porque no es solamente este tema, habían varias cosas de algunas supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas, porque ellos han investigado, señor Chincha, asuntos en todas las instituciones. Como debe ser. En registros, no, claro. Como debe ser. Como debe ser. Ahora, y todo eso yo lo respondo en 5 páginas. El día 19 es el día de la validación donde se dice si es correcto o no. Y luego ese día 19 sale la lista en el link de la comisión especial de quienes son aptos. Y al ponerme en la lista de aptos, significa que todo eso ya quedó superado. El 19 de junio, usted sale en una lista. Se valida y sale a la lista de aptos. Usted, el señor Dumet y el señor Cubas. Y el señor Cubas. Los tres. Los tres. Aptos. Aptos. Según la comisión. Según la comisión. Aptos y hay un documento para que lo la acredite. Entrevista personal. Claro, que era la última. Está en la página web. El último tramo. Y era además la indicación expresa que se nos había dado desde el comienzo en las bases del concurso, que ahí era el medio de comunicación. Es más, no solamente el link, sino también un correo electrónico que a cada uno de nosotros sistemáticamente se nos ha remitido desde el comienzo. ¿Qué le parece si vamos a los procesos? ¿Cómo no? Y que sería bueno, en aras de la transparencia, ya que usted ha declinado. Usted declina finalmente porque no quiere poner en entredicho su honor, es lo que manifiesta en la carta. Si yo sigo un proceso en estas condiciones y llego a este momento en el cual soy considerado apto, soy proclamado a través de esta comunicación, se me invita a la juramentación y estoy listo para para juramentar, no recibo las satisfacciones que yo espero, mando un comunicado para instar a que la comisión a mí me responda y pasan 24 horas donde simplemente circulan muchísimas barbaridades. Sí. Yo no puedo permitir que esto suceda a la edad que yo tengo y con la trayectoria que yo tengo. A usted, le pregunto, ¿a usted se le condena en primera instancia por recibir 2 pensiones del Estado? Lo que pasa es que esto tiene una historia que hay que precisar, porque me parece que es importante. A mí se me convoca siendo jubilado para participar en una comisión de infracciones y sanciones. Y en esta comisión de infracciones y sanciones, en un momento dado, estamos hablando de finales del año 2007, se me iba a abonar un honorario. Ya jubilado. No un sueldo, no una remuneración, por servicios. Un recibo por honorarios profesionales. Un recibo por honorarios sin relación de dependencia, sin subordinación, perteneciendo a una comisión. Pero sí es consciente que termina siendo un honorario. Sí, claro, es un honorario. Entonces, ¿qué sucede? Yo indico que se suspenda mi pensión, porque yo soy pensionista hace muchos años, como se ha hecho en otras ocasiones, y entonces el responsable de la oficina pagadora me dice, doctor, lo que usted tiene que hacer, nosotros no podemos hacer una suspensión violenta, lo que está dispuesto es que durante 2 meses usted no cobre su pensión a pesar de que nosotros estamos obligados a depositarle la pensión, y entonces ni firme el libro de planillas, ni reciba boleta de pagos, ni presente su certificado de supervivencia, y luego nosotros unilateralmente, de oficio, le suspendemos la pensión, ¿correcto? Y de esa manera nosotros restablecemos la... Solamente quiero que usted me aclare. ¿Se le condenó en primera instancia por esto? ¿Qué pasa? Que como hay una declaración jurada que yo firmo después de 2 meses que ya no cobraba, pero no puse que tenía pensión porque no lo estaba cobrando, ¿correcto? Eso sirve de pauta para iniciar el proceso penal. Pero por eso se le condena finalmente. Se le condena a 4 años de prisión suspendida. Correcto. Una pensión claro, son 2 pensiones. Una del Jurado Nacional de Elecciones y otra del APSI. Es que no es pensión lo del APSI, es un honorario. Bueno, digamos, o sea, termina recibiendo una pensión, un honorario, 2 ingresos del Estado peruano. Correcto. Y por eso a usted se le condena el año 2015. Claro, pero yo quiero precisar que antes de eso yo ya había devuelto el dinero que se me había, mejor dicho, pedí que se extorne el dinero que estaba en mi cuenta y todo ese dinero ya se devolvió al Estado. ¿Y eso se hizo? ¿Ya usted devolvió el dinero? Totalmente en ese momento, el año 2008. Y dígame una cosa, esto que estamos hablando, ¿se lo dijo a la Comisión Especial en este nivel de detalle? Lo que pasa es que cuando me señala la Comisión Especial en la prueba de confianza, en ese documento que me solicita información,
en qué estado estaba ese proceso y me dan los datos del expediente, el estado es un expediente que tiene 12 años, señor Chinchi. Sí, esto es 2007-2008. Exactamente. Ajá. Entonces, este expediente con esos dos delitos ya había prescrito, porque en un caso eran 6 años para que prescriba y el otro eran 8 años. Y en ambos casos ¿Y ya por había... qué está el caso en la Suprema, porque en han apelación? presentado un recurso de queja. ¿Quién? El procurador. Ajá. ¿De acuerdo? Por simplemente, al haber prescrito y haberse suscitado esta situación que evidentemente denota negligencia, ¿correcto? Entonces, para no quedar en una situación desairada, suele pasar, desafortunadamente, son mecanismos que algunos abogados, o sobre todo algunos procuradores, utilizan para no demostrar de que no ha habido la suficiente preocupación por el expediente. Claro, pero vamos también a, si usted quiere, la transparencia, ¿no? Correcto. Porque usted, y además es público, están los documentos, a usted se le condena en primera instancia, más allá de las explicaciones que suenan muy válidas, pero se le condena finalmente en primera instancia por estos hechos. Y además, lo que advierte en el documento la justicia, que es la que termina condenándolo o dándole esta sentencia, es que se acredita que vulnera el principio de probidad, idoneidad y veracidad como funcionario público. Entonces cualquiera podría preguntarse por qué quería entonces volver a ser funcionario público. Es una pregunta válida, me disculpará. Lo que pasa es que con el antecedente que yo le he relatado, donde en estricto esa situación no era real, porque el momento que yo presento esa declaración jurada, que es la que supuestamente implica esa falsedad ideológica, yo ya no cobraba hacía 2 meses. Ese dinero estaba solamente en mi cuenta y entonces cuando yo declaro, la situación de doble cobro no se daba, no se producía, porque no existía esa situación. Pero usted sabía que el recurso de nulidad estaba en la carpeta del fiscal Hace supremo 10 días que ha Víctor subido. Raúl Rodríguez Montesa. Hace 10 días que subió el expediente después de 2 años. ¿Sabe usted quién es Víctor Raúl Rodríguez Montesa, no? ¿Cómo no? Como que parece, no sé, fruto de una casualidad de aquellas, ¿no? Porque además el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo a la sazón, está en estos días muy cuestionado por el caso Cuellos Blancos y no creo que tenga el mejor de los diálogos con la fiscal de la Nación. Es decir, creo que el diálogo es muy frío. ¿Puede haber ocurrido una cosa así, que el fiscal Rodríguez Montesa no le haya informado a la fiscal de la Nación de que esta carpeta, este recurso de nulidad, estaba ya en la Fiscalía de la Nación? Realmente no podría señalar, pero... Ajá. El otro caso tiene que ver con una carpeta fiscal seguida contra Rodolfo Orellana y otros por el delito contra la fe pública y otros en agravio del Estado. Dice, respecto a este caso, se ha informado que sobre el inmueble conocido como El Refugio se emitió pronunciamiento archivando el mismo. Sin embargo, respecto a los inmuebles Las Praderas y Saramano, la fiscal provincial continúa la investigación en su contra y otros por los delitos contra la fe pública en agravio del Estado. Y aquí se menciona que a la fecha 25 de junio del presente, la referida fiscal informa que el ciudadano Pedro Manuel Eduardo Arturo Patrón Bedoya viene siendo investigado por el delito contra la fe pública por los inmuebles conocidos como Las Praderas, Saramano y El Refugio. ¿Usted le informó esto a la comisión? No tenía conocimiento de eso, no me llega absolutamente nada al respecto. No entiendo. ¿Usted no sabe de este caso? No. Está usted siendo investigado por delito contra la fe pública. Pero a veces... Además envuelto en la mafia de los Orellana. Fíjese usted que hay un antecedente. Cuando yo fui secretario general del Ministerio de Educación, ¿correcto? Termina mi gestión y se inicia un proceso penal donde a mí se me pretende involucrar como representante del Ministerio de Educación en la venta de 2 terrenos de ese ministerio. Y luego de que se sigue el proceso y que a mí me exculpan totalmente, correcto, pasa el tiempo y se me cita, habrán sido 3 o 4 años después, en la Fiscalía, y en donde en esa investigación yo descubro que esos terrenos de aquel entonces eran terrenos donde también estaba involucrado Orellana. ¿Tiene que ver con esta investigación? No lo sé, tendría que ver si se trata de los mismos inmuebles. Probablemente. Y yo fui... Pero este incidente en el Ministerio de Educación, ¿no lo informa usted a la Comisión Especial? Que era un asunto terminado.
Era un Ya. asunto terminado. Y es más, ¿Pero nunca le notificaron de este caso? no. Pero mire qué mal funciona la justicia, ¿no? Ahora, son estos dos casos los que aparentemente, de acuerdo a fuentes con las que he podido dialogar, Correcto. llegan, porque no es solo el caso del doble cobro, sino es este caso. Son los dos los que finalmente hacen que la comisión especial decida posponer. Bueno, ese caso no me lo habían mencionado en la investigación que ellos habían hecho cuando me comunican el tema de las pruebas de confianza. Para mí esto es una situación que recién me estoy enterando y además hay que entender que en tantos años de servicio en la administración pública es altamente probable que haya muchas cosas en las cuales se pretende involucrar al funcionario. Le cuento el caso de los dos terrenos del ministerio, que inclusive esta persona que fue la supuesta compradora nunca apareció. Luego, a través de su abogado, se acreditó como fallecido. ¿Cuándo se entera usted de esto? De este asunto del Ministerio de Educación, no inmediatamente, en el año 2006. Pero ¿no le parece que debió cuando menos decir, oigan, por si acaso pasó esto, es un incidente extraño, pero yo prefiero decirlo en aras de que por ahí no pueda, aparte ustedes saben cómo son los Orellana, ¿no cree que debió decirlo? ¿No cree que faltó información que usted debió entregarle a la comisión especial? Ahora que usted ve esto, ¿no se da cuenta que quizá faltó un poco de rigor al momento de entregar información y transparentar su hoja de vida? Lo que pasa es que bajo ese criterio tendríamos que haber puesto de manifiesto toda una trayectoria en la que pueden haber sucedido muchísimas cosas. Yo cuando fui asesor en el Ministerio de Justicia, también me quisieron involucrar en un asunto que finalmente terminó en un archivamiento del expediente. Entonces, hay muchos asuntos que para los funcionarios públicos quedan atrás y que no pueden ser considerados porque realmente son temas que ya están superados, están totalmente terminados. Pero parece que no lo estuvo. Es decir, ¿se da cuenta? Parece que no estuvo superado. Quizá, es decir, si esta investigación aparece con un número de carpeta, es que la investigación existe. Simplemente un rastreo, o por internet, o a través de un secretario de sala, usted lo sabe mejor que yo, ha podido encontrar esta información. Es decir, ¿por qué haber esperado a que esto salte como un resorte? Y mire todo lo que ha pasado. Es decir, aparentemente lo que ha faltado de usted, no digo que usted no haya tenido la mejor voluntad, no haya tenido las calificaciones, no haya pasado los exámenes y todos los requisitos, pero aparentemente lo que estamos advirtiendo esta noche, mi querido doctor, es que le faltó entregar información. Debió por lo menos decir, por si acaso hay esto, por si acaso hay otro, por si acaso esto me pasó, y son los Orellana, que son de temer. Por lo menos usted me podría admitir eso esa noche. Yo creo que si yo logro obtener estos certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales y no aparece absolutamente registrado nada, hubiera tenido que hacer todo un trabajo de rastreo en la vía civil, en la vía penal, en la vía comercial, en la vía laboral, con una postura absolutamente maniquea para tratar de buscar todo lo habido y por haber. Que digamos, inclusive, señor Chincha, yo le quiero decir con mucha claridad, en el tema inmobiliario y en el tema de acciones y derechos, señor Chincha, la comisión, a través de la prueba de confianza, detectó que yo había tenido acciones en una compañía en el año 1971 y me lo puso de manifiesto y me dijo, usted ha sido accionista de tal compañía y ¿por qué no le dieron de baja en el libro de registro de acciones y derechos de esta compañía? Ellos me lo dijeron en esa oportunidad. Y lo único que me han dicho en esa investigación que hicieron ellos sobre la parte judicial fue este tema de la falsedad ideológica. Pero mire, nosotros haciendo un rastreo muy simple, consulta al Poder Judicial a través de la página web, nos encontramos con un proceso del año, acá dice artículo, formas agravadas de delito de violencia y resistencia a la autoridad, 1997. Patrón Bedoya Pedro, violación de la libertad de trabajo y asociación, 1997. ¿Se acuerda de estos casos? Patrón Bedoya Pedro Manuel. ¿Quién es el denunciante? A ver, instancia, juzgado penal reos libres, condición reo libre, procesado. Hay otros en los que está absuelto. Incumplimiento de deberes funcionales.
Y sigo, son varias páginas. Generalmente... ¿Cuántas páginas entregó usted al momento de entregar su rastreo judicial? ¿Recuerda? No, es que lo que pasa es que cuando yo saco el certificado de antecedentes y tengo que no registro ningún tipo de antecedentes, no era un requisito para postular presentar ningún tipo de registro de antecedentes, ni siquiera de carácter judicial, ni tampoco inmobiliario, ni tampoco de acciones. O sea, todo esto que después se ha venido exigiendo a través de la prueba de confianza, ¿correcto? Es que han ido apareciendo. No estaban en la legislación como requisito para presentarse a la Junta, porque si no sería una cosa terrible hacer una búsqueda pues interminable. Pero no, mire, con todo respeto, no es terrible. Mire, simplemente un rastreo en Internet, acá lo tengo. Son 1, 2, 3 páginas. Me da la impresión que ni usted, ni la fiscal, ni el presidente del Poder Judicial se echaron a buscar esto. Es decir, uno en la vida pues litiga y tiene cosas y quedan los antecedentes. Está también otra cosa, mi querido señor, que el señor Romero, el periodista César Romero, dice que usted no apeló la sentencia de 4 años de prisión suspendida, que esa sentencia estaba firme. La Corte Suprema ha resuelto que la condena a Pedro Patrón Bedoya a 4 años de prisión suspendida estaba firme. Dice que usted no apeló y que la prescripción fue dada indebidamente y afecta el derecho de defensa del Estado. Bueno, pero esa es una apreciación que se está haciendo al respecto. Porque olvidemos la apreciación. ¿Usted apeló? Me parece que eso se hizo porque yo he estado trabajando con mi abogado y tendría que ver el expediente al respecto. Pero parece que la Suprema sí ha resuelto que la condena a usted por los 4 años de prisión suspendida estaba firme. Yo la tengo ha entendido ratificado. Que todavía está en nulidad y todavía no se ha pronunciado, que está en la Fiscalía. No, fíjese, acá está el documento de la Corte Suprema, el auto de vista del 24 de marzo de 2017 de Fojas 39, que revocó la sentencia condenatoria del 13 de octubre del 2015, vulneró lo previsto en el inciso 1, última parte del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, el cual es concordado con lo señalado en el inciso 6 y Por consiguiente, deviene pertinente y necesario que este Supremo Tribunal realice una revisión integral de lo actuado en el proceso a través del consecuente recurso de nulidad. O sea, lo que resuelve es que... Para conceder el recurso de nulidad y para pronunciarse sobre y el mismo. que la condena estaba firme. La condena de 4 años de prisión sí estaba firme. Pero si todavía está a nivel de recurso de nulidad y eso ya había prescrito, entonces eso es lo que va a tener que contrastar la Corte Suprema, ¿no? Definitivamente, además, aparte que tiene que haber un dictamen fiscal previo, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué piensa finalmente de todo esto? Es decir, ¿se esperaba una situación así? Es decir, mira, están ahí colgados en la página web, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. La comisión aparentemente no filtró bien. Esta es mi apreciación, que la comisión no filtró bien y aparentemente usted no fue del todo prolijo para buscar todo lo que había que buscar e informar todo lo que había que informar. ¿Le parece? Yo creo que no. Y digo que no porque en realidad, desde el primer momento, desde que presenté la solicitud de inscripción y revisé prolijamente todos los elementos que contenían, primero la solicitud de inscripción y luego las declaraciones juradas, toda la información que esos documentos exigían fueron dados escrupulosamente y en ningún momento fueron observados. Y la única observación que se planteó, entre otras observaciones, fue el tema del juicio penal del caso de la Agencia de Cooperación Internacional, que yo lo absolví y se superó el incidente. Ahora, ¿que debió buscarse otra información? Seguramente, pero ¿por qué? Yo pregunto, cuando la comisión hace revisar todos los antecedentes que estaban volcados en las 3 declaraciones juradas y me ponen ese informe exhaustivo y destacan, digamos que no mencionaron este tema, pero sí todos los otros temas, propiedades, acciones, relaciones personales, etcétera, porque a mí me gustaría que pudiera usted ver ese informe, que fue un informe muy amplio, sobre todas las observaciones que ellos planteaban sobre las declaraciones juradas. Y es recién ahí cuando la prueba de confianza destaca ese juicio penal en que a mí me dan la oportunidad de yo poder presentar los certificados de antecedentes. Claro, pero usted está admitiendo esta noche que el caso relacionado a que lo envuelve en la mafia de los Orellana, vamos, está usted dentro, de acuerdo a esta investigación,
no lo reportó, que de hecho usted se ha enterado Porque ese recientemente. asunto ya tenía sentencia final y había terminado ese proceso en doble instancia, con dictámenes fiscales. Y yo tengo los documentos que acreditan eso. ¿Correcto? Y eventualmente si este fuera algún otro asunto, y tal vez pudiera haber algún otro, no lo sé. Y seguramente, claro que sí, lo que voy a tener que hacer es, además de la escrupulosidad que he tenido en todo lo que he venido presentando en el concurso, hacer las verificaciones y constataciones respectivas, porque en tantos años de servicio seguramente pueden haber habido muchas cosas, ¿no? Usted lo ha vivido en carne propia. ¿Qué piensa ahora de la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia necesariamente es un compromiso que debe honrarse como país. ¿Pero se va a poder? Tiene que poderse. Tal como están las cosas. Tiene que poderse. Yo creo que... Pero no hay ningún miembro, señor. Bueno, tendrá 104 que ser postularon. una nueva convocatoria. Y usted era el único que había pasado los 3 exámenes y está fuera. No hay Junta Nacional de Justicia. Tendrá que definirlo pues la comisión qué cosa va a hacer. Pero los criterios de la comisión, ¿a usted qué le parece? Yo honestamente le quiero decir que la única atingencia que he hecho es a partir de lo sucedido el día de ayer y lo que ha venido como consecuencia de ello. Yo hasta ayer he sido un defensor del proceso que se ha desarrollado y toda la metodología que se utilizó, incluida la prueba de conocimientos. No ha habido ocasión de decirlo, yo soy un testigo de excepción, es mi particular punto de vista. Es más, probablemente con la trayectoria que yo tengo no tenía por qué exponerme a este tipo de proceso en general. ¿Se arrepiente? Sin embargo, no, al contrario, me siento orgulloso de haberlo hecho. ¿Lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer, definitivamente. O sea que la renuncia no es irrevocable. No, pues, me refiero, lo volvería a hacer en términos de poder brindar un servicio al país. Pero desafortunadamente en las condiciones en que esto ha devenido me ha obligado a tomar una decisión y a mí no me gusta hacer las cosas a medias tintas, poner mi cargo a disposición, una renuncia que quede para ver si de repente me invitan o me dicen para que vuelva. Yo soy muy claro en mis cosas. Pero si están las cosas como han terminado, no creo que todo esté muy bien y color de rosa, algo está mal. Usted que ha estado adentro, ¿qué está mal? Díganos. Ha sido un papelón público, ha sido un papelón nacional, sí. Algo debe estar mal. Desgraciadamente al final conmigo la situación no se ha desarrollado adecuadamente, creo que se pudo haber hecho de otro modo y finalmente pues los filtros fallaron. Tendrán que tomar las acciones pertinentes, ¿no? ¿Usted se siente agraviado, se siente humillado? Yo creo que ya no. En ese momento sí me sentí muy afectado. Ahora lo que estoy exigiendo es que se valore mi trayectoria y mi dignidad. Pero en la vida uno tiene que saber asimilar las situaciones contingentes y creo que tengo muchas responsabilidades que tengo que seguir asumiendo a nivel personal y familiar. ¿Nunca más? No necesariamente. En el servicio público yo me he desempeñado toda mi vida. 53 años de servicios al Estado. Y lo he hecho siempre con mucho gusto porque además mi padre ha sido un gestor del derecho administrativo y yo me siento muy orgulloso de ello. Pedro Patrón Bedoya ha presentado hoy su renuncia irrevocable a la Junta Nacional de Justicia. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y responder a nuestras preguntas, que no necesariamente todas iban a devenir solamente en la apreciación, sino ya que el doctor Patrón ha vivido el proceso y ha tenido que entregar información de transparencia, él las ha respondido como ha creído conveniente. Muchas gracias por venir. Gracias también, muy amable. Nos vamos a la pausa a esta hora, no se vaya, vamos a regresar con los mejores fragmentos, los más candentes fragmentos de la entrevista exclusiva que hoy Cesarino Stroza concedió desde Madrid a RPP Noticias y la vamos a analizar con Luciano López y Catherine Ampuero. Nada está dicho.